on this computer. Ok, listo. Entonces vamos a hablar ahora de la representación en una base y cómo hacemos el cambio de base. Todo esto es para poder estudiar estos operadores que nos van a servir para representar el hamiltoniano del sistema. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos una base. Miren que es una base de partícula individual. ¿Ok? Y nosotros quisiéramos cambiar de base. El procedimiento estándar para cambiar de base, formalmente hablando, usando notación de Dirac, es usando la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad la podemos construir con estos estados si sumamos en todos los estados en los operadores de densidad correspondientes a todos los estados. ¿Ok? Es decir, si nosotros hacemos esto, si multiplicamos por los operadores de densidad, que serían estos para cada uno de estados, y sumamos en todos los estados, nosotros estaríamos multiplicando por un operador de identidad que no nos afecta el estado. Pero matemáticamente nos permite encontrar la relación entre la representación en una cierta base y el cambio a otra base que sería la base I, donde los elementos matriciales, estos serían los elementos matriciales C y J que te permiten pasar de una base, de la base I a la base lambda. Esta es la forma estándar en la que trabajamos cuando usamos notación de Dirac y es la forma más eficiente de trabajar estos cambios de base. Ahora bien, si nosotros tenemos un operador tau, un operador T, por ejemplo, de energía cinética que es de una partícula, y lo vamos a hacer actuar sobre un estado, si nosotros cambiamos la base para poder ver cómo lo relacionamos con una representación en base, por ejemplo, de partículas individuales, lo que vamos a hacer es el mismo proceso, pero en este caso, en vez de multiplicar solamente por una matriz identidad, o sea, solamente por una identidad, miren que perdón, aquí tenemos una identidad, un operador de identidad que no nos va a afectar el resultado, ¿sí? Si ahora no, en vez de tener uno, multiplicamos por dos operadores de identidad, entonces necesitamos usar dos índices. Para eso usamos el I y el J. Si los marco acá es mucho más fácil de ver. Entonces miren que aquí estaría. A ver, acá estaría. Ok, aquí nos estamos aprovechando de la estructura matemática de la notación de Dirac para poder encontrar de forma bastante simple estos operadores. Cuando nosotros hacemos este producto, teniendo en cuenta, obviamente, aquí me faltó marcar, perdón, aquí me faltó marcar la sumatoria que hace parte de este proceso. Ahora bien, nosotros podemos observar de dónde sale los elementos matriciales. Miren que estos elementos matriciales están en esta parte de acá. O sea, miren, quedan en lambda y todo lo otro que quedaría aquí serían los elementos, bueno, el operador como tal en términos del elemento matricial. Este T y J que está aquí, miren lo que lo observamos acá. O sea, ese T y J sería esto. O sea, este T y J sería esta parte. Y miren que ese T y J está actuando sobre I y sobre J, del otro lado. Por lo tanto, nosotros podemos expresar este operador T, ¿sí? Que es de una partícula, como los elementos matriciales T y J actuando sobre Profe, operador. Sí, señor. profe, ese operador T es el que uno llama el operador de traslación, ¿sí? Este lo podemos usar, por ejemplo, para el caso de energía cinética. Mira, es el mismo que aparece aquí cuando vemos energía cinética. Ok. Ah, bueno, sí, sí lo pregunto porque es justamente el mismo, básicamente es el que uno utiliza cuando usa la aproximación type banding, ¿no? Lo que pasa es que tú en Time Banding, a ver, es el mismo. En Time Banding tú tienes los hopping, que son Sí, las ese, iteraciones. ese, ese mismo, de hecho ese T y J, esos los valores
T y J son los que uno llama que son los parámetros de Hopin. Son Ahora, pero allá los parámetros de Hopin tú lo asocias más es con este otro, ¿no? Porque los parámetros de Hopin tú lo asocias es con la interacción entre las partículas. no, Como, no, 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 profe. De hecho, el parámetro Hopin está directamente relacionado con la energía cinética del sistema. ok, si es energía cinética son esos mismos. Pero yo en este Sí, momento no me profe, pero acuerdo. entonces, profe, pero entonces me surge una pregunta y es porque, digamos, aquí estamos trabajando, digamos, bueno, solamente como algo de notación y es, esta forma de notación es en términos como de primera cuantización, ¿no? ¿O no? Para expresar el operador. Es que tú puedes expresar el operador en términos de una base de partículas individuales. Pero si tú Sí. puedes darte cuenta que acá estamos en segunda cuantización es porque estamos hablando de los operadores números. O sea, como al final, o sea, Ok, ok. estos que están aquí son solamente términos matriciales, pero el que se va a Sí. definir todo el problema va a ser este, porque estos operadores van a actuar solamente sobre estados números, que serían estados de segunda cuantización. Listo, listo, profe. Perfecto, entiendo. Ese es el detallito, ¿no? Sí, sí. Vale, gracias, profe. Perfecto. Entonces, claro, yo creo que es el mismo. O sea, en time banding tú llamas a este, es que lo que no recuerdo bien es si los términos de Hopin son estos o estos. Sí, no, profe, son justamente los de Hopkins son los que corresponden a energía cinética y los de potencial uno, bueno, uno los suele tomar cero o bueno, o si uno ha determinado como tal el potencial asociado, digamos, a las partículas, bueno, a las partículas no, sino a los átomos o a las moléculas, entonces uno lo asocia a ese otro término. Ah, ok, perfecto. Pero entonces mira Sí. que son en esos términos, o sea, en el término en ese término, estos elementos matriciales solamente está representando la interacción perdón, la energía cinética. Pues, bueno, acá lo estamos usando para ese hamiltoniano como el término que contribuye a la energía cinética. Sí, Pero sí, señor. aquí a partir del cambio de base analizamos estos operadores. Ahora, lo Ok. que tenemos que mirar nosotros es operadores de una y muchas partículas, porque en el caso general eso es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, miren, el operador este de energía cinética lo vamos a asociar a operadores de una partícula, mientras que si nosotros tenemos operadores de más partículas, tenemos que mirar cómo estos operadores de más partículas se pueden representar. Entonces, la idea es, vamos a mirar para esta representación, para este caso del hamiltoniano, escrito en términos de segunda cuantización, porque miren que lo estamos colocando en términos de los operadores de creación y aniquilación, cómo representamos esos operadores de una y mucha partícula. ¿Ok? En el caso de una partícula, como es el de energía cinética, lo llamamos operador de una partícula porque representa básicamente la energía cinética que vamos a asociar, o sea, un operador que vamos a asociar con la energía cinética de cada una de las partículas que conforma el sistema. Al final de cuentas, la sumatoria de todo este operador T nos va a dar el operador de energía cinética total del sistema. Y lo vamos a representar en términos de estos elementos matriciales en una cierta base de partícula individual. ¿Ok? Eh, Nuevamente, lo que decía, el aporte que hacía ahorita Luis es muy válido. Claro, este estado de aquí es un estado de partícula individual como si lo tratábamos como partícula independiente. Y en términos de ese estado vamos a representar nosotros los elementos matriciales, solo los elementos matriciales. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que ese hamiltoniano lo podemos actuar sobre un estado de muchas partículas escrito en términos de la función, en términos de un estado de número de partículas, tenemos que ver cómo actúa. Entonces vamos a mirar cómo es ese proceso, o sea, cómo ocurre o sea, cómo ocurre ese proceso de interacción entre la parte funcional del operador, que sería esta, porque los otros son coeficientes, actuando sobre el estado de muchas partículas escrito en términos de un estado de número de partículas. ¿Ok? La idea de esto es poder llegar a escribirlo en términos de operadores de creación y aniquilación. Porque al final de cuentas, eso es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos llegar a escribir esto en términos de operadores de creación y aniquilación. Para mirar esto, entonces vamos a ver cada uno de los términos. Vamos a tratar de mirarlos con algo de detalle, ¿ok? Comencemos por acá.
Este de aquí sería el operador de partícula individual para un sistema con n partículas idénticas. Y en este caso estamos usándolo para representar a un operador de energía cinética, si pensamos que estamos usando el hamiltoniano. Este que está aquí sería el estado de número de partículas, donde tenemos n1 partícula en el estado 1, nj en el estado 2 y así con las demás partículas. Ahora, si nosotros colocamos este operador en términos de una base de partícula individual y obtenemos en esa base los elementos matriciales T y J, que es la forma estándar de proceder en estos cálculos mecánicos cuánticos, nosotros tenemos esto, miren. Esto que está aquí es la transformación debida a el operador T para expresarlo en la base I, como habíamos visto antes. Estos operadores que quedaron acá nos van a reorganizar los estados. Y esto es lo que vamos a demostrar nosotros, cómo estos operadores nos reorganizan los estados. Al final de cuentas, si nosotros encontramos cómo se reorganizan los estados a partir de operadores de creación y aniquilación para ver esa reorganización, podemos representar esta parte acá, que es la parte que actúa sobre el estado de número de partículas. ¿Sí? Entonces, bueno, pregunta, ¿por qué consideramos que esto es un estado que reorganiza a estos de acá? Igual ya se lo voy a mostrar, ¿no? La idea es, si nosotros miramos y expandimos esto en términos de los operadores de simetrización, para poder escribirlos en términos de estados de partícula individual, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo es que esto de aquí reorganiza los estados, ¿ok? Y ese es básicamente la pregunta que tenemos. ¿Cuál es el efecto de esto que les estoy diciendo? Listo, el efecto es que los va a reorganizar, pero ¿por qué? ¿Cómo ocurre esa reorganización? Eso es lo que quiero que veamos. Nosotros consideramos un operador de simetrización, así como hicimos para calcular los factores de normalización para el caso de cuando teníamos más de una partícula en sistemas de bosones. Si nosotros llegamos y comenzamos reescribiendo este estado de número de partículas en términos de estados de partículas individual, pero el operador de simetrización nos va a dar los elementos para asociarlos con la segunda cuantización, teniendo en cuenta la restricción de que la suma de los números de ocupación para los estados nos va a dar el número total de partículas. Entonces nosotros tendríamos esta expresión de aquí. Si ahora sobre esta expresión hacemos actuar el operador que nos interesa, miren que este operador no va a afectar en nada a este coeficiente. Así que solamente nos podemos centrar en esto de acá. La otra cosa es que este operador de simetrización actúa es sobre el estado este, no va a actuar directamente sobre estos estados de acá. Por lo tanto, nosotros podemos, dado que no hay un efecto directo sobre estos estados que estamos colocando acá, nosotros podemos aprovechar la linealidad de la sumatoria de estos operadores, ¿sí? Porque son operadores lineales, y colocar esto fuera de la sumatoria. Entonces miren que ahora aquí podemos ver el efecto. Así que al llevarlos a estados de partícula individual, que son los mismos que tenemos acá, ya podemos ver lo que sucede. Ahora miren que este de aquí va a aniquilar una partícula en el estado J. ¿Por qué? Porque miren, cuando este que está acá actúa sobre el IJ, ¿sí? Al actuar sobre el IJ, como están normalizados, te va a dar el producto interno de este con este. Y si te da el producto interno, te va a dar 1, porque está normalizado. Es decir, va a comerse el estado IJ. Tun, 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 tun. Entonces es como si lo aniquilara. Miren, aquí está un ejemplo. Supongamos que tenemos el estado IJ y que esta J es, por ejemplo, I2. ¿Sí? Entonces, I2 alfa, como estamos sumando en todas las alfa, cuando I2 actúa sobre este I2, ¿qué va a suceder? Este I2 actuando sobre este I2 te va a dar 1 cuando alfa es 2 y te va a dar 0 en todos los demás casos. Cuando te da 1, entonces este I2 que estaba aquí desaparece porque se te convierte en 1. Y este de aquí desapareció con este, pero te deja el resto del estado, es decir, te aniquiló ese estado. Si esta parte la entienden, ya están listos para la foto. Es decir, ya entendieron el resto. Eso es como quizás el detalle más importante de acá. ¿Está claro?
Sí, profe, sí, señor. Pues por lo menos mi parte está, sí, ya entendí. Ok, perfecto. Ahora miremos el otro. Eh, ¿Qué sucede si un estado de los que está en el BRA actúa sobre el sistema? En ese caso vamos a crear un estado. ¿Por qué? Porque miren que cuando este actúa sobre el sistema, este simplemente va a adicionarle otra partícula a esta de aquí. Entonces es como si estuviéramos creando un estado. Entonces, el ket destruye estados cuando actúa sobre los estados de partícula individual y el bra te crea estados. Por lo tanto, ya hemos encontrado cuál es el efecto. O sea que el efecto neto de esta sumatoria es simplemente la creación de un estado J, perdón, la aniquilación de un estado J, ¿sí? La aniquilación de un estado J que corresponde con el ket y la creación de un estado I. Todo esto que hicimos fue para simplemente demostrar que esa sumatoria de partículas de estado individual es simplemente el operador número. ¿Ok? Este resultado. Y con ese resultado nosotros ya podemos volver a mirar qué estamos teniendo acá, ¿no? O sea, cómo estamos, cuál es el efecto de este operador sobre el estado de partícula individual. Eh, Por eso nosotros podemos concluir que el resultado del operador sobre el estado de partícula individual es simplemente la creación o aniquilación de estados. Em, Aquí hay, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos con estados más chiquitos como para ver cómo sucede, ¿no? Entonces, si tenemos el operador de simetrización para bosones, con un estado donde tenemos dos partículas en el estado 1, dos partículas en el estado 2 y dos partículas en el estado 3, ¿sí? Em, entonces, perdón, disculpe un momento. Esto que está acá es representación en estados de partícula individual, donde esto que está aquí representa, donde representa cuál es la partícula que vamos a colocar. Y este número que está aquí lo estamos usando para representar el número del estado donde vamos a colocar la partícula. Al final de cuentas, como estado de partícula individual, cada uno de estos representa a una partícula. Al simetrizar esto, esto va a ser equivalente a tener tres partículas en el estado 2. Lo que pasa es que nosotros, perdón, yo creo que aquí fui un poquito descuidado. Nosotros no estamos usando, para no confundir las dos notaciones, es conveniente colocarla como la veníamos usando. Es decir, vamos a decir que tenemos y dos y 2 y 2. ¿Ok? Así creo que es más claro. O sea, tenemos en el estado 2 tenemos una partícula, aquí en el estado 2 tenemos otra partícula y aquí en el estado 2 tenemos otra partícula. Total, tenemos tres partículas en el estado 2. Esta representación es una representación en número de estados. Y este que aparece aquí es el factor de normalización que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, como para que quede normalizado, aquí había que dividir entre raíz de n factorial y no dividimos, por eso acá aparece el 3 factorial. Si nosotros queremos este estado expresarlo en términos del estado de vacío, pues simplemente hacemos que actúe el operador de creación sobre el estado. Esas son como, es simplemente un ejemplo de lo que ya habíamos visto. Ahora nos falta ver cuál es, o sea, cómo vamos a colocar el efecto que acabamos de descubrir eh, en la escritura de los operadores de una partícula. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es un esquema del efecto, ¿no? O sea, cuando el estado del BRA actúa sobre el estado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a crear un estado, porque eso no lo va a destruir. Mientras que cuando el ket actúa sobre un estado y este J va a corresponder con el estado correspondiente de acá, este va a destruir el estado.
El resultado final al que queríamos llegar era este. Aquí se representa el resultado final. Y es que ya podemos escribir este operador en términos de segunda cuantización. Entonces, básicamente, un operador de una partícula serían los términos matriciales correspondientes descritos en términos de partícula individual, o sea, en las bases de cada partícula, en los espacios I y J, y el operador número, que va a actuar sobre el estado de la partícula. Básicamente, lo que hicimos fue identificar el efecto, ¿no? O sea, el BRA nos va, claro, cuando sumamos con todos, ¿no? Toca sumar en todos los estados porque él va, la suma en todos los estados para él chequear cuál es el estado, cuál es la partícula que va a destruir. Entonces, cuando hacemos la sumatoria con todos, de los BRA me va a dar como resultado una aniquilación de partículas. Y el ket, la sumatoria de esos ket me va a dar como resultado una creación de partículas. Está en el estado I y la otra en el estado J. Ahora nos falta mirar el operador para dos partículas. ¿Sí? En el caso anterior solamente estamos pensando que está actuando sobre una cierta partícula, es decir, está cambiando el orden de una cierta partícula. O sea, destruyen un lado y crean el otro, porque eso es básicamente lo que estamos diciendo. Miren, aquí destruyen el estado J, es como si destruyen el estado J y crear el estado I es como decir reorganizó el estado, pasó la partícula del estado I al estado J, perdón, la partícula del estado J al estado I. Y si ahora sumamos en todas estas cosas, entonces podemos entender que estos términos matriciales lo que te va a decir es, bueno, ese término matricial que está allí te va a decir es cómo se reorganizan las partículas. Y eso es lo que estamos concibiendo como el efecto del operador de una partícula, que para energía cinética usamos eso. Es decir, el operador de energía cinética reorganiza las partículas, ¿sí? Como si estuvieran, claro, en el caso clásico sería el movimiento, cómo las partículas van cambiando de un estado al otro. Acá estamos simplemente reorganizando las partículas de cómo se distribuyen en el espacio donde están viviendo, que en este caso sería el espacio de Fock, que sería el espacio formado por estos operadores de número de partículas. Para el caso de dos partículas, entonces, ahora el tema es que la interacción ya no va a ocurrir con una partícula, porque en el caso anterior estamos cogiendo una, la quitamos de aquí y la ponemos acá. Ahora estamos diciendo, no, ahora vamos a tener dos partículas que van a interactuar y van a salir otras dos. Entonces me va a transformar dos en dos. En el caso anterior teníamos una que la llevo de aquí y la pongo acá. En este otro caso tenemos dos que las tengo en dos partes diferentes y las llevo a otros dos lados. ¿Ok? Entonces, en ese otro caso de partículas, de dos partículas, nuestro operador, como por ejemplo, mire, el operador columbiano es un caso de estos operadores de dos partículas, porque aquí me está involucrando la interacción de dos partículas. Y la interacción de dos partículas mantiene a dos partículas interactuando. Valga la redundancia. Para analizar esto vamos a proceder de forma análoga a la anterior, pero ahora no podemos usar una base de una partícula, sino que tenemos que considerar una base donde tenemos las dos partículas que vamos a poner a interactuar. Considerando estas bases, entonces volvemos a hacer el mismo análisis que habíamos hecho. Esto que está aquí es el mismo análisis que habíamos hecho antes. Ya habíamos visto cómo escribimos un estado en términos de otra base. Cuando lo hicimos con el operador, encontramos la forma de representar el operador con términos matriciales y en otra base. Ahora, haciendo lo mismo con este operador de dos partículas, claro que es un poquito más largo, pero igual el procedimiento es exactamente el mismo. Ya habíamos visto que tenemos que usar operadores de identidad. Aquí tenemos uno, ¿sí? Y aquí tenemos el otro. Y sumamos en los diferentes operadores. Ahora, lo que vamos a hacer es agrupar términos. Ya de aquí obtenemos este primer término de acá, nos va a representar el elemento matricial, el FI, y J y el FIJ y prima J prima. ¿Sí? Y esto que está acá serían los coeficientes perdón, los operadores que van a actuar ahora sobre el sistema. Miren que ahora tenemos dos operadores, ¿sí? O sea, hay dos ket y hay dos bra. Ahora tenemos que ver el efecto de los dos ket y los dos bra. Recordemos del caso anterior que los ket están destruyendo mientras que los bra están creando. Por lo tanto, si mantenemos en mente el resultado anterior de que mientras los ket
te están destruyendo los estados cuando sumas en todos los posibles estados de partículas, o sea, cuando sumas en todas las alfas, y los BRA te están creando estados. Entonces el efecto neto de esto al actuar sobre un estado de dos, en este caso para dos partículas, sería tener en ese mismo orden los operadores, que sería esto. Sería, perdón, déjenme, me quito de acá, para que puedan ver. Sería el operador de creación, de aniquilación para I', el operador de aniquilación para J', el operador de creación para J y el operador de creación para I. Y acá tenemos los elementos matriciales. Acá el 1 medio aparece porque estamos haciendo la suma. Miren que aquí en este caso no estamos restringiendo cómo vamos a realizar las sumas. Por eso vamos a colocar el valor de 1 medio. Que ya ven, eso lo traemos desde más atrás, ¿no? Con esto hemos escrito el operador de creación, perdón, el operador de una partícula y de dos partículas interactuantes en términos de los operadores de creación y aniquilación. Solamente nos falta ver cambio de base y aplicamos esto a operadores de... bueno, aplicamos esto para representación en momentum y ver cómo unas partículas interactúan por medio de estos operadores, que esa es la idea del uso de esto. Para después, eso igual después lo vamos a usar para la teoría de dispersión. Si nosotros queremos ver el efecto de otra base, procedemos de la misma forma que en el caso anterior para expresar el operador de creación en otra base. Dado que como partimos de que estamos expresando en diferentes bases para obtener los términos matriciales, entonces es bueno preguntarnos qué sucede con estos operadores de creación y aniquilación si nosotros cambiamos la base en la que estamos representando a las partículas en términos de partículas individual. En este caso, cuando nosotros hacemos esto, resulta que nos lleva a la idea, ¿sí? O sea, este cambio de base nos lleva a la idea de que existe aquí algo más que va a estar interactuando en el sistema y que va a permitir pasar de un lado al otro. Esto nos lleva a la idea de construir unos nuevos operadores. Y estos operadores los llamamos operadores de campo. Esos operadores de campo los definimos como un, eh, como un término compuesto por la función de onda, que sería la representación en términos espaciales de la proyección en una base espacial de un cierto estado del sistema, multiplicado por el operador de creación correspondiente. Y sumamos en todos los operadores de creación. Entonces aquí tenemos campos y vamos a tener un campo de aniquilación y un campo de creación. Este sería el campo de aniquilación y este sería el campo de creación. Y de esa forma definimos nosotros los campos en segunda cuantización. ¿Cuál es la idea de esto? El operador del campo crea una partícula en el estado determinado para una cierta posición, mientras que el de aniquilación destruye ese estado. Eso en el mismo sentido de lo que habíamos venido usando. Nuevamente viene el tema de las álgebras de los operadores de creación y aniquilación y va a depender de si son bosones o fermiones, porque como los operadores de creación y aniquilación se comportan diferentes para fermiones y bosones, pues ellos son los que les van a heredar las propiedades algebraicas a estos campos. Acá tenemos, cuando nosotros tenemos los operadores cuando tenemos los operadores de creación y aniquilación para fermiones, acordémonos que en los fermiones aparece el anticonmutador. Entonces, en estos fermiones, como aparece el anticonmutador, estaríamos identificando los fermiones con el signo más, que sería el anticonmutador. Mientras que en los bosones da lo mismo, cómo creemos aniquilemos la partícula, o cómo las creemos, cómo las aniquilemos, la función, el estado final inicial va a ser el mismo y no tenemos más restricciones impuestas en el sistema. Por lo tanto, el álgebra asociada a los bosones está dada con el conmutador y usamos el signo menos para recordar que conmutador tradicional, el que siempre usamos. Entonces aquí tenemos las relaciones de conmutación que nos definen el álgebra para los campos van a estar dados, el más para los fermiones, el menos para los bosones.
El siguiente ejercicio es ver cómo hacemos lo mismo que hicimos para energía cinética en términos de los operadores de creación y aniquilación. Ahora vamos a llevarlo a los operadores de campo. Y esto es interesante porque cuando escribimos las ecuaciones para un sistema de muchas partículas en términos de los operadores de campo, se obtienen ecuaciones similares como si fueran partículas individuales. Y eso nos puede facilitar mucho los cálculos porque nos simplifica enormemente la álgebra del problema. O sea, ganamos algo, eh, sacrificamos en el sentido de que nos tocó definir ahora una cantidad más abstracta aún, que es el campo, pero vamos a ganar en que recuperamos una simplicidad en el álgebra. Entonces, si nosotros tenemos el operador para una partícula, en este caso vamos a hablar del operador de energía cinética. Si tenemos ese operador de energía cinética, la idea es escribirlo en términos de operador de campo. Para escribirlo en términos de operador de campo, pues simplemente definimos el campo como lo definimos ahorita, ¿sí? El campo de creación, el campo de aniquilación. Y con esos campos de creación y aniquilación, entonces nosotros podemos encontrar la forma explícita de este operador de energía cinética, ¿sí? Y esta forma explícita para el operador de energía cinética la vamos a tener en términos de los elementos matriciales. Aquí sí es importante escribirlo de forma explícita. Entonces, mire, estos elementos matriciales los obteníamos al hacer el bracket con el operador de energía cinética. Ese operador de energía cinética lo conocemos. Como ahora queremos describir esto en términos de las funciones, bueno, de los estados I y J, aquí tengo un pequeño detalle. Perdón, aquí hay un pequeño detalle porque esto acá es J. De los estados I y J, entonces la idea es escribir nuevamente esto en términos de esta parte de acá. Lo interesante del asunto es que al hacer esta álgebra, es decir, al tomar estos elementos matriciales, introducirlos acá y usando las definiciones de campo de creación y campo de aniquilación, vamos a escribir el operador de energía cinética en unos términos muy sencillos. El operador de energía cinética al final va a quedar descrito de esta forma. Va a quedar descrito en términos de los campos de creación y los campos de aniquilación. Claro, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué ganamos si la expresión todavía parece un poco más compleja que la anterior? Bueno, vamos a mirar qué ganamos. Cuando nosotros describimos la energía potencial para una partícula, ¿sí? Es decir, vamos a usar porque la energía potencial puede ser la energía potencial debido a una interacción de una sola partícula, o podemos tener dos partículas interactuando, tres partículas interactuando y así, más partículas interactuando. En términos de una partícula, usaríamos la misma álgebra anterior y en ese caso tendríamos que el operador de energía potencial quedaría dado por esta expresión, ¿sí? Mientras que el operador de interacción de dos partículas va a quedar dado por esta expresión de acá, donde aquí tenemos el potencial de interacción, ¿sí? Que hemos definido anteriormente. Con esto ya podemos escribir el hamiltoniano en términos de operadores de campo. Y el hamiltoniano en términos de operador de campo, pues estaría escrito de esta forma, ¿no? Aquí tenemos la parte de energía cinética, la parte de energía potencial de interacción entre una partícula y la parte de energía potencial de interacción de más de una partícula. Lo interesante aquí del asunto es el operador de densidad. Cuando nosotros calculamos el operador de densidad y tenemos en cuenta que este operador de densidad lo podemos expresar como la suma de operadores número de partículas y expresamos cada partícula en las posiciones, porque esa es la idea que estamos nosotros asumiendo en el campo, que estamos asumiendo que la partícula está en una cierta posición, podemos encontrar el resultado esperado, ¿no? El resultado del que les hablaba. El operador de densidad de partículas en términos de campos de creación y aniquilación es simplemente el producto del campo de creación
con el campo de aniquilación. Y miren que esta forma de operador de densidad tiene la misma forma de cuando nosotros escribíamos el operador de densidad para una partícula cuántica individual, ¿sí? Donde esa sería la densidad de partícula.